Hoy ha sido un duro día para el PRI de Enrique Peña Nieto, para Enrique Peña Nieto mismo y para su círculo cercano cuando fue presidente y gobernador, presidente de la República y gobernador del Estado de México. En este video te voy a platicar 3 acontecimientos de altísimo impacto que han ocurrido en las últimas horas. El primero es quizás el que más se ha estado compartiendo y el que más se ha estado hablando, el asesinato de el papá de Luis Miranda, del compadre de Enrique Peña Nieto. Asesinato en la capital de Toluca, a unas pocas cuadras de donde despacha el primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México. El segundo caso son las declaraciones que ha hecho Emilio Lozoya ya de manera formal ante la Fiscalía General de la República, en donde ha presentado ya una denuncia de hechos y ha nombrado ya a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray como los que lo presionaron para hacer desvíos. Ha también hablado del pago de sobornos y ya entregó el primer video inculpando a legisladores. Y el tercer tema de alto impacto, finalmente ha ocurrido la primera de las 19 detenciones que busca la Fiscalía General de la República por un grupo de exfuncionarios públicos que estuvo en la Policía Federal y que hizo desvíos de recursos por alrededor de 2.500 millones de pesos, también en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que las investigaciones están empujando, están presionando para llegar a un posible vínculo con Miguel Ángel Osorio Chong, quien entonces fue secretario de Gobernación de Peña Nieto. Recordemos, no existía la Secretaría de Seguridad Pública con Peña Nieto, él decidió desaparecerla y que las funciones de seguridad quedaran a cargo del secretario de Gobernación. Así que comienzo con el tema de Luis Miranda Nava, con este lamentable acontecimiento que habla de un asesinato. Luis Miranda Nava, lo estamos viendo en pantalla, fue secretario de Enrique Peña Nieto cuando éste estaba como gobernador del Estado de México y también lo acompañó en la presidencia de la República. Tan cercano es a Enrique Peña Nieto que de hecho es su compadre. Actualmente Luis Miranda es diputado del PRI y ha estado envuelto en una serie de polémicas. De hecho, te he compartido algunas de ellas, como por ejemplo tiene una hermana que fue sorprendida que en la gasolinería de ella, propiedad de ella, se vendía huachicol. O por ejemplo, él operó el reparto de apoyos, la visita de secretarios de Estado cuando Peña Nieto era presidente en el Estado de México, todo un desfile de servidores públicos en aquella entidad, semanas antes de que empezaran las campañas para la renovación de la gubernatura. Bueno, nos hemos enterado que el papá de Luis Miranda Nava ha sido asesinado en la colonia Sor Juana Inés de la Cruz en Toluca. La Fiscalía General del Estado de México, la Fiscalía de Justicia del Estado de México, informó que pues de manera preliminar investigan un presunto robo a casa habitación. El cuerpo fue encontrado adentro de la casa del padre del exsecretario, también es homónimo del mismo, a unas cuadras del Palacio de Gobierno del Estado de México. Y también es allí en donde despacha Alfredo del Mazo, primo de Enrique Peña Nieto, y también a 5 cuadras de la notaría 166, la cual le pertenecía justo al padre del exsecretario. Le pertenece desde el 22 de diciembre del año 2010. Vemos en este momento una esquela que ha emitido el PRI del Estado de México justo respecto de este acontecimiento. Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, militantes y simpatizantes con profunda tristeza lamentan la partida de don Luis Miranda Cardoso, mexiquense ejemplar, un gran abogado, pero sobre todo un gran ser humano que trabajó por su país y por su familia. Nos solidarizamos con familiares y amigos, deseándoles pronta recuperación, descanse en paz. Y atentamente, Alejandra del Moral Vela, quien es presidente estatal del PRI. Es difícil en este momento para el PRI hacer una condena por el tema de la inseguridad en el Estado de México, dado que se trata de una entidad gobernada por el PRI mismo y por un primo de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, si hubiera sido en otro escenario, entonces estarían... es cotidiano, es frecuente, es común encontrar este tipo de condenas. En este caso, lo que ha existido por parte de legisladores del PRI ha sido pronunciamientos lamentando este acontecimiento. Otro de los temas está ligado justo con Miguel Ángel Osorio Chong, algo que ocurrió cuando él era secretario de Gobernación por
por gente a su cargo. Estás viendo en pantalla una ficha, la ficha de Eleuterio Enrique Pérez. Él fue jefe de departamento de áreas administrativas de la Policía Federal en el sexenio de Peña Nieto. Él trabajó, tuvo varios cargos, estuvo pues adscrito o bajo las órdenes de la Secretaría de Gobernación, estuvo también parte en la Policía Federal. Fue detenido Eleuterio Enríquez Pérez, acusado de desvíos de casi 2.500 millones de pesos desde la Policía Federal. Del pasado sábado, para ser específico, te platiqué en este canal de que fueron giradas desde el año pasado, fueron solicitadas por la Fiscalía General de la República órdenes de aprehensión en contra de 19 personas justo por esta acusación, por este desvío. El punto es que el juez no había aceptado estas órdenes, no había girado las órdenes de aprehensión y apenas ayer nos enteramos que finalmente ya giró las órdenes de aprehensión. Ya cayó el primero por delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. La detención fue realizada ayer, según se ha revelado hace apenas unas horas, y el detenido ha sido llevado al penal del Altiplano. Por este caso en específico también está siendo buscado el ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, el antecesor a Omar García Harfuch, Jesús Horta, quien, recordemos, renunció al cargo una vez que se enteró de que había una investigación en su contra. Una renuncia que ocurrió en octubre justo del año pasado y que, insisto, te lo traje en este canal el pasado sábado. Toda la historia de las investigaciones y de cómo se llegó hasta este momento. Es de llamar la atención. Existe actualmente una presión hacia la misma Fiscalía General de la República para que se indague más allá de estos 19 sospechosos. Hay quien considera que el hecho de que exista o de que haya existido un grupo de personas que hayan operado para desviar recursos, pues difícilmente lo haya hecho sin el conocimiento de su jefe, del secretario entonces de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Existe una presión en este momento porque estas investigaciones pues aclaren si Osorio Chong estaba enterado o no, si formó parte o no de este grupo. Miguel Ángel Osorio Chong actualmente es senador del PRI. Y el tercer tema, este es quizás también de los más contundentes y de los que más se estará hablando en las próximas horas. El fiscal Alejandro Gertz Manero ha emitido un reporte de 4 minutos aproximadamente en video, en donde ha compartido qué es lo que ha dicho o parte de lo que puede hacer público de lo que ha dicho Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, detenido. Afirmó que Emilio Lozoya ya ha empezado a revelar información, ya ha empezado a dar ciertos datos de que forman parte justo de este convenio al que han llegado la Fiscalía General de la República con el inculpado. Recordemos, Emilio Lozoya busca disminuir o evitar su sentencia en su contra por los ilícitos que se le acusan a cambio de ofrecer información a la Fiscalía General de la República que permita dar con más delincuentes que hayan tenido cargos arriba, cargos superiores a los del mismo Emilio de Lozoya, quien fue director de Pemex con Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que ha dicho ya y confirmado por el fiscal Alejandro Gertz Manero? Finalmente ya inculpó a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. Aseguró que le fue ordenado, por parte de ellos dos, le fue ordenado a Emilio Lozoya que inyecte 100 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto para el 2012. También dijo que le obligaron a que pague 120 millones de pesos en sobornos a legisladores para que sean aprobadas las reformas estructurales, como les llamó Peña Nieto, que se aprobaron y se discutieron entre los años 2013 y 2014. Entre ellas vienen también la reforma energética. Y también aseguró que le ordenaron disponer de 200 millones de pesos para pagar la reforma electoral. Usó otros 84 millones de pesos para sobornos a diputados y senadores. Y también entregó un video y unos recibos como evidencia del pago de sobornos a legisladores. Video y recibos que actualmente están siendo revisados por peritos para asegurarse de la veracidad de estas pruebas que ya finalmente entregó Emilio Lozoya. Ha señalado a 4 testigos para que sean interrogados y
aporten más información sobre esto. Y de la misma manera ha puesto el dedo en un diputado, en 5 senadores, en un secretario de finanzas de un partido político, así como en 2 empresas. Emilio Lozoya presentó una denuncia de hechos, es decir, relató todo o parte de lo que sabe, de tal forma que la Fiscalía General de la República sea la que decida contra quién proceder y por qué motivos. Eso sí, el fiscal Alejandro Gertz Manero ha hecho una aclaración. No va a dar a conocer por el momento los nombres de los legisladores implicados en los que recibieron los sobornos, ni va a dar a conocer los videos ni los recibos, hasta que no tenga pruebas suficientes para judiciar la carpeta de investigación. Una carpeta de investigación que fue abierta, fue iniciada hoy. Está investigando, está comenzando ya a investigar a las personas señaladas. Podemos concluir, obviamente, que existe ya una carpeta de investigación en contra de Enrique Peña Nieto y en contra de Luis Videgaray a raíz de los hechos que ha confesado Emilio Lozoya. Esta es la primera vez que Emilio Lozoya hace este tipo de acusaciones de manera formal. Nos hemos enterado anteriormente de la existencia de los videos, de incluso nombres de algunos de los legisladores implicados. Hemos llegado a la conclusión de que obviamente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray deben de estar implicados, debieron estar enterados, pero todo lo que se ha dicho hasta hace unas horas que el fiscal Alejandro Gertz Manero salió a ofrecer un comunicado, que ahorita vamos a verlo completito, todo lo que se ha dicho ha sido a través de filtraciones a la prensa que han llegado producto de las negociaciones que ha hecho Emilio Lozoya con la Fiscalía General de la República para poder acordar su extradición en su momento desde España y también llegar a este convenio de ser un testigo colaborador. Esta es la primera vez que hace una declaración ya ante la Fiscalía General de la República, una declaración formal que deriva en estas aperturas de nuevas carpetas de investigación. Escuchemos lo que dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero hace un par de horas y con esto veremos el mensaje completo y con esto me despido. Nos vemos más al rato con más información aquí en El Caporal. No olvides reventar el botón de like. Escuchemos a Alejandro Gertz Manero. Buenas tardes. Hoy por la mañana, Emilio L. presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República respecto a su participación en el caso de Odebrecht y en varios otros casos. Sobre ese particular, es nuestra obligación informar a la opinión pública sobre este tema. En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. Eso es por lo que hace a la campaña y a esa cantidad de dinero que vino de Odebrecht para Emilio y de Emilio para esos asesores, para esa campaña electoral, de acuerdo con lo que él está señalando. Después viene otro tema que es la compra de votos para la reforma, para las reformas estructurales en 2013 y 2014. En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y 5 senadores que él señala los nombres y que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos en el caso de que encontremos las pruebas suficientes. También existe otra parte que habla de etileno 21, que eso fue durante la administración anterior, y en ese caso específico él señala que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa
que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht y que ahí también se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves. En todos estos casos, los sistemas que él señala que se usaron fue que estas dos personas a las que ya he hecho referencia le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos a varios legisladores que son semejantes los nombres de los anteriores, a un secretario de finanzas de un partido político, y todo esto después también le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos para dirigirlos a la reforma electoral, a través de un enlace que él da el nombre. También habla de dos empresas privadas que los elementos de prueba los tendrá que presentar, y sobre estas afirmaciones que él hace, él ha señalado 4 testigos, ha entregado recibos y un video. A partir de este momento, la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias. En primer lugar, las ratificaciones, después la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video, y en el caso de que sea procedente, a las personas que él le imputa, los llamaremos a declarar. Eso es por lo pronto la información que tenemos, es del día de hoy en la mañana, y si existe algún dato posterior, lo daremos a conocer de inmediato. Muchas gracias y buenas tardes. Fiscalía General de la República.